cristales. Si ustedes ven ahí esa imagen, vemos a un monstruito que está mordiendo un pie. Ese dolor es muy intenso y es por eso que uno lo va a reconocer, ¿no? La ubicación, como ustedes ven, es el dedo del pie y se llamaría podagra cuando está en esa zona. Tenemos que saber dos términos que viene a ser primero hiperuricemia. Y sabemos que esta enfermedad viene por elevación del ácido úrico. Entonces tenemos que saber que la hiperuricemia, que vendría a ser la elevación del ácido úrico, tienen valores. En mujeres 6, en varones 7, ¿no? Miligramos por decilitro. Esta hiperuricemia puede permanecer por muchos años en la persona. ¿Me escucha? Disculpe, pero sí, ha dejado de compartir la pantalla. Ay, ¿qué pasó? A ver, un ratito. Es que está la señal muy baja. ¿Ya está? ¿Me escuchan? Ahora sí, doctora. Ya, entonces les decía que los valores que nosotros tenemos del ácido úrico se llama hiperuricemia. Y este valor elevado puede estar por muchos años en la persona y cuando ya hace la enfermedad, que es la gota, donde ya hay inflamación, elevación del ácido monourato sódico, entonces ya podemos hablar de gota. En la enfermedad de la gota tiene etapas. La primera etapa es la hiperuricemia. Esto no quiere decir también que los que tienen ácido úrico, todos los que tienen ácido úrico elevado van a ser gota. No, porque existen entidades que solamente quedan con ácido úrico y no hacen la enfermedad de gota, ¿sí? Entonces, esta gota, que es una enfermedad metabólica que de tipo agudo, crónico, se caracteriza por elevación de un cristal. Este cristal, que es el monourato sódico, lo vamos a encontrar pues en el líquido sinovial. Pero no solamente ahí, lo podemos encontrar en otros lugares del cuerpo, en la piel, por eso que vamos a ver unas lesiones a nivel del pabellón de la auricular, en la región de los codos, que son los tofos. Ese se llama tofo. Entonces, esta hiperuricemia hace que pues el ácido úrico en el suero esté en su límite de solubilidad, ¿no? Hipersaturando los fluidos corporales. Entonces vemos varones y mujeres, más frecuente en varones, ¿no? Este exceso se va ubicando en diferentes partes del cuerpo, estos cristales, y van a producir la enfermedad. Las etapas de la gota, en su primera etapa, como les decía, es la hiperuricemia. Viene la gota aguda, la gota intercrítica, la enfermedad renal, ya es prácticamente la etapa final con nefrolitiasis, que vienen a ser cálculos, ¿no? A nivel de esto. Hablando de la historia, vemos que la gota fue descrita pues en años tan antiguos como los egipcios, en el año 2640 a.C. Se le conocía como la enfermedad de los reyes, puesto que estaba asociado a personas que tenían un poder adquisitivo bastante elevado, donde consumían pues bastantes alimentos, vinos, ¿no? Bebidas. Y por lo tanto, asociaban a una persona que tenía muchos recursos con una enfermedad de los reyes. Fue registrado también por Cristiano Bizantino, ¿no? En el siglo VI de esta era, en el año 1763, la colchicina, que es un medicamento que nosotros vamos a utilizar para prevenir ataques y como prácticamente un antiinflamatorio en esta enfermedad. Además se asoció las enzimas xantinas oxidasas, que son los causantes de este proceso inflamatorio. Entonces vemos acá una imagen donde una persona gordita, ¿no? Porque no tiene una buena nutrición, alimentación, con todos los excesos de alimentos, bebidas, comida, y con el pie pues en la parte ahí inflamado, ¿no? Y en una zona elevada porque es un dolor muy intenso. ¿De dónde viene el ácido úrico?
no solamente va a venir de la dieta, puesto que la dieta sí, ¿no? Es algo exógeno, tiene un 33% del ácido úrico que provenga de estos alimentos. Básicamente, en su mayor proporción, tenemos que viene en un 67% de la degradación celular normal, de síntesis de novo y la destrucción tisular. Es por eso que el ácido úrico, cuando hay pacientes que tienen neoplasias, leucemias, etcétera, hay bastante destrucción. Entonces, ahí es donde eleva. Cuando existen poliglobulia, ¿no? Bastantes glóbulos rojos que se van a destruir, va a elevar el ácido úrico. Y esa es la asociación que tenemos en nuestra zona de altura, porque la mayoría tenemos poliglobulia, ¿no? Y otros problemas que también pueden, de la falta de eliminación adecuada de este ácido úrico por problemas. ¿Dónde se va a metabolizar? ¿No? La absorción de la dieta, ¿no? Es una parte donde las purinas van a llegar al organismo, ¿no? Y van a tener todo ese proceso en el proceso de la formación, ¿no? De los valores que se van elevando y las purinas endógenas que ya hemos evaluado. Entonces tenemos estas las zonas por las cuales vamos a tener el metabolismo del ácido úrico. Y estas donde se excretan, se van a excretar a nivel gastrointestinal en un 30% y más que todo la excreción va a ser a nivel en un 70%. Es la excreción de este ácido úrico. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Si ingerimos, absorbemos el 30%, pero al excretar, si nosotros tenemos un problema renal, una nefropatía, nefrolitiasis o daño, o no tenemos un riñón, o estamos, ¿no? Va a haber una excreción limitada de este ácido úrico, por lo tanto, se va a depositar en el cuerpo. Su prevalencia a nivel mundial es del 0,1 al 5% y su incidencia entre 0,3 y 6 casos por 1.000 habitantes. Esto en los últimos años está aumentando. ¿Por qué? Porque la dieta que nosotros estamos consumiendo es más que todo chatarra, ¿no? Más acceso a bebidas alcohólicas de diferentes presentaciones. Como ven ustedes ahora ahí, al alcance de todo bolsillo, ¿no? Unas bebidas que vienen de colores, que tienen muchas cosas del marketing que hacen atrayente y los costos también. Entonces, la gente joven que todavía ni realiza ejercicios, entonces está teniendo esta prevalencia, incidencia más aumentada en estas décadas, ¿no? Entonces, mayor a 7% en mayores de 75 años. Con la edad, obviamente que va a aumentar. Si vemos a nivel mundial, ¿no? La prevalencia, pues miren, Estados Unidos, 0,9, ¿no? Europa, Alemania, ¿no? Francia, tenemos valores un poco menos. ¿Por qué Estados Unidos sabemos la dieta que tienen, ¿no? La dieta mediterránea en parte no es, digamos, a predominio de bebidas, excepto los alemanes que consumen bastante cerveza, ¿no? Y esta prevalencia, pues, vemos el 1,4% en la población americana y 7% en mayores de 65 años. Si vemos la relación uricemia, vemos el porcentaje, ¿no? Más ácido úrico, más probabilidad de que uno tenga la enfermedad. Y si hablamos de sexo, relación mujer, hombre, mujer, 6 varones y una mujer pueden tener esta enfermedad. Entonces, la prevalencia se encuentra en torno al 10%. Entonces, ese 10% de los individuos con hiperuricemia van a desarrollar gota. Y entre ellos dice un 80-90% de la gota, de pacientes con gota, tienen hiperuricemia. Cuando nosotros pedimos un examen a un paciente que tiene la crisis gotosa, no vamos a encontrar siempre el ácido úrico alto. Podemos encontrar en valores normales. Y esto dice el paciente, no tengo gota, no, pero no es así. Hay etapas en las cuales en plena crisis la elevación del ácido úrico no es tan alta.
En España se ha calculado que el 2.5% de la población mayor de 20 años tiene esta enfermedad y un 4.5% en hombres en relación a mujeres en un 0.38%. Y si comparamos todas las enfermedades que hay, ¿no? Este es un trabajo que se ha hecho en México, se han entrevistado a 111 médicos sobre la frecuencia de enfermedades reumáticas que diagnostican. Entonces vemos primero la osteoartritis y en segundo lugar vemos la gota en un 19% en relación a lo que es la artritis reumatoide, fibromialgia, lupus, espondilitis anquilosante, que es en menor proporción. Y esta prevalencia de gota también lo vemos en otros países. Taiwán, ¿no? Estos aborígenes tienen un alto porcentaje, ¿no? De tener gota, porque tienen componente genético, ¿no? En esta zona, ¿no? Que hace que la incidencia y prevalencia sea mayor en relación a los occidentales o los de Nigeria. Entonces, vemos acá el valor de gota y el ácido úrico, la prevalencia, cómo va aumentando de acuerdo a los lugares, cómo ha ido en el tiempo, ¿no? En algunos lugares, como Estados Unidos, vemos que en el tiempo ha aumentado los casos de gota y de piruglicemia. Hace años aquí, ¿no? Y en esta zona vemos los otros países y acá vemos en otros lugares de Francia. Entonces, hay estudios, ¿no? De 100 individuos de ambos sexos con edades de 20 y 60 años residentes de la ciudad de Cerro de Pasco, esto es en el Perú, ubicada a 4.380 metros sobre el nivel del mar. Los resultados mostraron que los niveles de ácido úrico en estos residentes eran significativamente más altos en comparación con individuos que viven al nivel del mar. Entonces acá ya vemos que nosotros estamos en desventaja, ¿no? Entonces, ¿cuál es la exposición a las grandes alturas? Está asociado a un incremento del nivel de ácido úrico y esto asociado al consumo de bebidas alcohólicas que tenemos en Puno. Todas las fiestas son cervezas, ¿no? Que la cerveza es el que más problemas nos va a dar, que vamos a ver posteriormente. La prevalencia también en un trasfondo de comorbilidad, vemos pues que está asociado a obesidad, diabetes, ¿no? Enfermedad renal, hipertensión. Entonces, este trasfondo asociado también al uso de algunos medicamentos que elevan el ácido úrico son los diuréticos, de asa, los tiazidas. La edad y la polifarmacia son los factores que se está viendo como un trasfondo a que exista mayor. Entonces, ¿qué comorbilidades, ¿no? Con los diabéticos tienen alto riesgo cardiovascular? Y perdón un ratito, chicos. Ya, entonces tenemos factores de riesgo que se ha asociado, ¿no? A estas comorbilidades como son la hipertensión, dislipidemia, obesidad, microalbuminuria y la hiperuricemia. Los eventos cardiovasculares, ¿no? Tienen mayor riesgo de presentarse en pacientes con hiperuricemia. El ácido úrico daña el endotelio, tiene un problema endotelial, entonces más valor, más riesgo de eventos cardiovasculares. Y el síndrome metabólico, vemos también que afecta, ¿no? En estos cuadros. El exceso del ácido úrico nos va a causar reducción o la causa de la hiperinsulinemia con una reducción de la excreción de ácido úrico. Y es algo preocupante porque un paciente diabético de por sí ya tiene riesgo cardiovascular. Y si a eso se asocia el ácido úrico que es causado por la hiperinsulinemia, entonces estamos con mayor riesgo cardiovascular. Ahora, la fructuosa, que es un alimento, una bebida que se usa, aumenta también la probabilidad de este problema. Este síndrome metabólico asociado a la hiperuricemia
nos va a dar pues mayor riesgo de concentraciones de más síndrome metabólico, más elevación del ácido úrico. Esto va a aumentar más que todo en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Miren aquí ese cuadrito: insuficiencia renal crónica, hipertensión y diabetes. Todos están acá juntos, los tres, como mayores comorbilidad para la elevación del ácido úrico. En el PUNO he hecho una revisión, ¿no? En cuanto a hiperuricemia. Se ha revisado en el año, es el año pasado que se hizo esta evaluación, de sexo masculino y femenino. Tenemos la mayor cantidad de hiperuricemia de los 51 y 70 años, ¿no? En relación al sexo femenino. En total son 372 pacientes que tienen ese diagnóstico y se sacó esto del sistema de gestión. ¿Y quiénes tenían gota? La mayor edad era de 51 a 70 años y 70 pacientes de sexo masculino. No se vio casos de sexo femenino y en total los pacientes eran 130 en un año. Entonces, ese trabajo ha sido rápidamente sacado para poder en realidad revisar ya todas las historias clínicas y ver también qué comorbilidades han podido tener. Pero ya tenemos más o menos un aproximado, una visión de las causas de gota y, bueno, qué pacientes tenemos en PUNO. Ahora, en este cuadrito, ¿no?, de relación de eritrocitosis y altura en habitantes de una mina rinconada de PUNO. Este es un trabajo que se hizo en 2016. Vemos la hemoglobina, 23, y el valor máximo y mínimo. Miren, el ácido úrico estaba como máximo en 11, ¿no? Y el mínimo en 4. Entonces, la asociación vemos que hay entre poliglobulia y ácido úrico. Entonces, la gota es, pues, una enfermedad que además nos va a presentar discapacidad. Esta discapacidad se ve porque hay daño a nivel articular, daño a nivel renal, que posteriormente va a tener complicaciones. Entonces, ese es un panorama para que ustedes entiendan de que la gota y la hiperuricemia son factores importantes que nosotros tenemos que controlar y conocer para prevenir, ¿no?, hacerse ese examen. En cuanto a lo que viene a ser las enfermedades, como ya hemos visto acá, los medicamentos y todo esto, ¿no?, ya se revisó los factores de riesgo, entonces tendríamos como modificables y no modificables. Factores de riesgo modificables tenemos la obesidad, la hipertensión, la hiperlipemia, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades renales, factores dietéticos, alcohol y medicamentos. Entonces nosotros podemos estos factores modificarlos, excepto ya pues la edad, el sexo, la etnicidad y las variantes étnicas, ¿no? La genética, que ya esto de por sí ya no vamos a poder hacer nada, pero sí podemos prevenir las complicaciones que pueden dar. Entonces, genéticamente existen losis en pacientes que tienen esa predisposición. Hay condiciones demográficas que también el sexo, ¿no?, es más en la mujer. La raza, como vimos, taiwaneses, que eran los que tenían más alta prevalencia, y la enfermedad renal crónica, que también nos va a dar. El consumo de alcohol, que las purinas que tienen algunas bebidas, como en este caso la cerveza, tiene un alto contenido de guanosina y esto va a aumentar el nivel de uricemia. Pero también se ha visto que las bebidas carbonatadas, alimentos ricos en fructosa, también tienen el riesgo de elevar la purina. Ahora, también sabemos que la bebida, la cerveza, bloquea la excreción a nivel renal. Entonces, por eso que cuando uno consume bebida, al tiempo está ya con su crisis. Ha tomado cerveza, ha comido carne roja y ya tiene la crisis. Entonces, ya sabemos por qué. Por la purina de la dieta y también por las purinas que tienen las bebidas, ¿no? Factor protector, tenemos los lácteos, las vitaminas C, el café.
La obesidad, que tiene también un aumento en un 55% de casos de gota, porque tiene más masa corporal, y los diuréticos, la ciclosporina, vamos a ver una lista. Entonces, tenemos factores desencadenantes y favorecedores. Y esta balanza se va a inclinar cuando más esté elevado el ácido úrico, más envejecida esté la persona y la cronicidad también. Entonces, la dieta, básicamente, disminuir purinas, los mariscos, las carnes rojas, la fructosa y el alcohol, ¿no? Dos factores también que favorecen y precipiten estos cristales: tenemos traumatismos, diuréticos, las bajas temperaturas, y acá también estamos nosotros liderando porque hace frío en Puno, y la hipertensión, como que son factores que van a precipitar y la formación de los tofos. ¿Ya? Estas son algunas enfermedades genéticas, ¿no? Mieloproliferativas, defectos enzimáticos que van a llevar también a tener estos factores. En relación a la etiopatogenia, la doctora nos va a dar esta exposición, vamos a pasar esta parte, ¿no? De cómo es en realidad estos cristales que tienen una forma ausada como que fueran agujas, pero con dos filos, digamos, a los lados extremos, ¿no? Y que van a producir la activación del complemento, la destrucción de los neutrófilos, porque los neutrófilos van a querer defendernos y van a fagocitarlos. Y en ese momento de fagocitar, la liberación de estos cristales se aumenta y la lisis del neutrófilo va a liberar enzimas lisosomales, lo que va a producir radicales libres, prostaglandinas, que van a hacer el proceso de lesión inflamatoria a nivel de la zona, en este caso la podagra. Eso no se olviden. Esto también va a ir dentro de la articulación y lo que va a hacer liberación de proteasas, las interleuquinas proinflamatorias 1, 6, 8, factores de necrosis tumoral, que va a destruir la articulación, por lo tanto va a llevar a una artrosis temprana y una destrucción articular que con la presencia del tofo y las erosiones, porque va a destruir, ¿no? El cartílago articular. Entonces vamos a ver todo este proceso inflamatorio crónico que va a llevar a una destrucción en una zona, pero además, como les decía, el riñón es el que va a tener mayor probabilidad de daño y el que va a dar el pronóstico en realidad de esta enfermedad. Tenemos la gota tofacia porque tiene tofos, y los tofos son estas lesiones que vemos aquí, donde se van a ubicar en zonas donde está pues el frío, ¿no? Como les decía, y donde va a iniciarse en los tejidos, ¿no? La evolución de los tofos dicen que aparecen desde los 7 a 10 años de que uno ha tenido y ya el proceso de elevación de ácido úrico. Se ubican en las bursas olecranianas, patelares, metatarsofalángicas, interfalángicas, y las complicaciones de los tofos en la zona es destruir la articulación, los tendones, la funcionalidad, y puede también infectarse, ¿no? Y a producir úlceras en las zonas donde está. Entonces, las manifestaciones clínicas, tenemos monoartritis, oligoartritis, ¿no? Dependiendo del paciente, dependiendo del proceso inflamatorio en realidad que se va a afectar, ¿no? Las localizaciones patognomónicas es a nivel de la articulación del dedo del pie, pero también tenemos otras articulaciones. En el ataque agudo va a haber elevación de los restantes inflamatorios, la velocidad de sedimentación, leucocitosis, proteína C reactiva elevada, ¿no? Entonces, hay pacientes durante el ataque que les decía tienen niveles de uricemia normales, ¿ya? Uno de los pocos días y un par de semanas y después se eleva, ¿sí? En la gota intercrítica, ¿qué quiere decir? Inicia, desaparece, inicia. Entonces, ahí tenemos algunos pacientes que están en ese espacio, ¿no? De que están con la crisis, desaparece y vuelve la crisis. El dolor va a ser brusco, intenso, hinchazón, calor local, después de la ingesta, en este caso, digamos, de una bebida alcohólica, ¿no? Y en la zona donde vamos a tener la inflamación pueden haber signos inclusive de descamación, eritema. Entonces, aquí vamos a ver imágenes. Aquí vemos la podagra,
Primera articulación metatarsofalangica con la crisis. Tenemos aumento de volumen, dolor, eritema, calor, dificultad para hacer sus actividades. Dolor tan intenso que dice se parece al dolor de parto, dicen así algunos. No, esta hiperuricemia puede estar ahí todo el tiempo y la articulación también puede estar inflamada por bastante tiempo. ¿No? Eso ya pasamos. Acá tenemos la presencia de los tofos. Miren, acá hay tofos que están en la piel, en la región, ¿no? Codo. Los tofos, ustedes van a ver esto seguramente en algunos pacientes, y el pabellón auricular. Cuando ustedes examinen pacientes, tienen que mirar el pabellón auricular. Solamente viendo estas lesiones podemos diagnosticar la gota con los tofos. Y acá tenemos más imágenes, ¿no? Tofos, ¿no? En esta zona. Radiográficamente los tofos vemos aquí, pero acá vemos destrucción articular. Acá ya no hay espacio, ¿ven? Acá no hay hueso. Entonces estamos en la mordida de ratón o de rata, que le dicen como signo. Y hay pacientes, les dije en la anterior clase, que tanta es la lesión en tofo que no tienen ya huesos, solamente tofos. La destrucción. Entonces vamos viendo más imágenes. En esta zona es una lesión tipo blanquecina que se está ulcerando, porque les decía la complicación son las úlceras que pueden tener en la zona, y si hacemos la cirugía vamos a encontrar el cristal monurato sódico en la zona de lesión. El diagnóstico, ¿cómo vamos a hacerlo? Primero pues tenemos que ver el cristal. Ver el cristal no es tan fácil, tenemos que tener un microscopio de luz polarizada. No es cualquier microscopio. Se saca un poco de líquido, se lleva al microscopio, inmediatamente que se ha extraído la muestra y se tiene que ver al tiempo, máximo 1 hora, hasta menos, porque después se va a desaparecer, se va como diluir, digamos, no va a haber. Entonces vemos el aspecto del líquido, que es un líquido con filancia, o sea, es esta elasticidad del líquido, un color amarillo opaco, que pueden haber entre 2.000 y 75.000 células por metro cúbico, ¿no? Y polimorfonucleares. A diferencia de una infección, porque si puede haber entrado una infección a la articulación, nosotros vamos a encontrar más de 100.000 leucocitos o células en el líquido. Y entonces ya tenemos que hacerle cultivo a este líquido, ¿no? Para tener el diagnóstico, estudiar el líquido, ¿no? Estas lesiones que les decía en sacabocado o mordida de rata también, ¿no? Son las lesiones que vemos a nivel óseo. Entonces vemos aquí más imágenes, ¿no? Acá vemos, acá, en esta zona, ¿ven? No sé si están viendo aquí las lesiones, cómo se ven. Y la ecografía últimamente también nos ha servido, porque vemos un doble contorno, como que hubiera doble línea a nivel de la articulación. Entonces, muestra la proliferación sinovial, las zonas de imágenes hiperecoicas, intrasinoviales, línea hiperecoica que les decía, doble contorno. Entonces, es la lesión. Aquí vemos, ¿no? Cuando nosotros hacemos una ecografía, no debe haber sangre, porque no tiene, así como en la artritis reumatoide informábamos, les decía de que normalmente no existe una proliferación de nuevos vasos, neoformación, lo mismo sucede acá, está todo inflamado, hay con el doble presencia de vasos y hay el cartílago y el doble contorno. Y ya para ver el tratamiento o qué vamos a hacer, tenemos una inflamación de tipo oligoarticular o monoarticular, ¿no? Esta puede ser o no puede ser sacada de líquido, que se llama artrocentesis. Si hacemos la artrocentesis, entonces vamos a encontrar en el líquido urato monosódico, ¿no? Si encontramos los cristales, como les decía, en un microscopio de luz polarizada, entonces ya tenemos el diagnóstico y ahí no hay más que hacer. Pero si nosotros no tenemos el microscopio, pero sí podemos evaluar al paciente y si tiene tofos, como les mostraba, esas lesiones en el pabellón auricular, la probabilidad de que sea la enfermedad es muy alta. Y si un paciente tiene la podagra, ¿no?
O sea, nosotros vemos la inflamación de zona y tiene ácido úrico, el diagnóstico también es alto de que sea probable, pero si no tiene la hiperuricemia, entonces la probabilidad de diagnóstico es baja. En cuanto a las recomendaciones, nosotros tenemos que para el diagnóstico ver que tengamos los uratos, ¿no? El ácido úrico, la elevación de monourato sódico y tenemos criterios. Un momentito, voy a cargar la computadora que creo que se quiere apagar. Ya. Entonces, en el 2015, la Sociedad Europea de Reumatología, el EULAR, hace nuevos criterios, ¿no? Donde vamos a valorar, por ejemplo, si encontramos ácido úrico elevado, de acuerdo a los niveles que encontremos, tenemos valores. Si está más de 10, 4. El líquido, ¿cómo está? ¿No? Con uratos o no urato. La presencia de síntomas de bursitis, inflamación y la presencia de lo que viene a ser el daño, ¿no? Que se pueda tener en las erosiones, destrucciones, los cristales. Encontramos más de 8 y nosotros ya tenemos diagnóstico. Entonces, nos ha facilitado, sí, poder hacer diagnóstico rápidamente en estos casos. Anteriormente habían criterios que han ido cambiando, ¿no? En los años ha ido modificando y bueno, este es diagnóstico, ¿no? Encontrar el monourato, encontrar el ácido úrico elevado, encontrar el líquido monourato sódico, el dolor tipo podagra que les estaba manifestando. El tratamiento va a tener que hacer 3 cosas. Finalizar el ataque, porque el paciente va a venir por dolor. Prevenir futuros ataques, que este paciente ya no tenga. Disminuir los niveles de ácido úrico, porque hemos visto que el ácido úrico daña las arterias, produce más riesgo de infarto, ¿no? Como ya vimos, por las comorbilidades, y el tratamiento que tiene que ser para los casos que sean asintomáticos y los sintomáticos, porque tenemos que manejar la elevación. Entonces, ver la gota, ¿no? ¿Qué podemos usar? Colchicina, que es un antiinflamatorio que evita que haya esa destrucción de los neutrófilos. Antiinflamatorios como los corticoides. Los corticoides se pueden usar, pero dependiendo del paciente, dependiendo de un diabético con corticoide complicado. La mayoría de pacientes que vienen a la consulta vienen obesos, cuscinoides, porque se han automedicado, se han colocado su dexametasona y han seguido con su vida normal, ¿no? Diclofenaco dexa y están con cushi. Entonces los corticoides se utilizan, pero hay que tener cuidado. Los antiinflamatorios igualmente. Tenemos antiinflamatorios como la indometacina, que es un antiinflamatorio que nos ayuda bastante en esos procesos, pero no ha superado al etoricoxib, que se conoce como Arcoxia, o hay otros nombres como Flocox, varias marcas de los laboratorios en dosis de 120 miligramos que se puede utilizar, pero todo paciente tiene que ser evaluado, no se puede dar así nada más. Tenemos que ver la edad, tenemos que ver los factores que puedan tener hipertensión, etcétera. Tenemos que ver la dieta, los estilos de vida, modificarlos, ¿no? Bajarla, restringir el alcohol, ¿no? Las purinas y bastante hidratación. Entonces, lo que nosotros queremos a corto plazo es disminuir el dolor, la inflamación, la tumefacción y después ya se suspende el medicamento. Y a largo plazo nosotros tenemos que evitar que el ácido úrico esté alto. El dolor, la tumefacción debe estar en menor proporción.
actividades diarias que el paciente tiene que realizar y evitar las recurrencias. Entonces, esta colchicina, hay que ver la dosis que vamos a utilizar, ¿no? En dosis bajas para tratamiento crónico y como una ventana terapéutica, pero se tiene que personalizar en cada paciente. Y el alopurinol, que es el tratamiento que va a inhibir la xantina oxidasa y por lo tanto va a disminuir el ácido úrico, ¿no? Este alopurinol facilita también la disolución, que los tofos vayan desapareciendo, pero tenemos que saber usar, porque podemos causar mayor dolor y el paciente va a decir, ya no, esto me está haciendo mal. Entonces tenemos que usar de una manera adecuada, no de inicio, un paciente que está con crisis. ¿Por qué? Si usamos en la crisis, va a movilizar todo el ácido úrico, va a elevar a nivel sanguíneo y más dolor. Entonces tenemos que tener el momento crucial y dejar que el paciente ya al final tenga pues menos de 7 miligramos, ideal 5 o 6, para que ya no tenga más ataques en una proporción de 30%. La cantidad de alopurinol va a ser variable dependiendo de la depuración renal. Valores que van desde 800 a 100 miligramos al día. Lo usual es 300. Ahora, si es un anciano hay que ver, si es un renal hay que ver. Entonces vemos la depuración 10-20, ¿no? Si podemos usarlo menos de 10 a 100. Y bueno, ingerir bastante líquido. Tenemos que hacer estudios del ácido úrico en orina, sangre. El Cirolic, que es el nombre comercial, también tiene efectos adversos, puede dar un síndrome de Dress o una epidermolisis nefrotóxica o al final un síndrome de Steven-Johnson. Entonces, pues, esos medicamentos tenemos que tener mucho cuidado para poderlos indicar. Pero muchos pacientes van a la farmacia y se automedican. Y el otro medicamento es el Febuxostat, ¿no? Que es también un tratamiento hipouricemiante, tratamiento. El objetivo es llegar pues al menos, ¿no? Controla más o menos a los 6 meses el valor o, bueno, la cantidad de ácido úrico, ¿no? Se inicia 80 miligramos al día y puede aumentarse a 120, ¿no? Y bueno, se va a ir regulando mientras vamos evaluando al paciente y vamos viendo la probabilidad de que no tenga. Pero como alteración puede tener a nivel hepático. Tenemos que estar al pendiente siempre de su control del paciente. Entonces vemos la interacción. Entonces, si yo estoy usando estos medicamentos, voy a ver con qué fármaco no debo usar. El Febuxostat con azatioprina. La azatioprina nosotros la usamos para pacientes con vasculitis, la artritis reumatoide. Entonces vemos aquí, los dos tienen un efecto y podrían causar mayor toxicidad de la azatioprina, que es un inmunomodulador o inmunosupresor. Entonces, finalmente ya acabando, vemos pues que la dieta es importante, ¿no? Las carnes rojas, las bebidas, la fructosa. Protegen el café, los lácteos, la vitamina C, ¿no? El ejercicio, control de peso, consumo de agua más de 2 litros al día, pescado de carne blanca, la trucha es familia ¿qué se llama este pescado? Ya me olvidé el nombre ahorita. Me olvidé. Pero en todo caso, este pescado, la trucha, tiene bastante proteína y por lo tanto el paciente que consume acá en Puno bastante al salmón, como salmón es la trucha, entonces los que consumen trucha pues tienen elevación de ácido úrico, así que hay que indicar que no consuman. Bueno, no es que se pueda quitar de un día para otro todo, pero por lo menos ir progresivamente suspendiendo. Licores, ¿no? Los lácteos nos protegen, tratamiento de la hipertensión, de la dislipidemia, de la diabetes, es importante manejar, ¿sí? Manejar. Las guías de tratamiento han sido modificadas, cada una tiene un enfoque en cuanto a lo que viene a ser manejo, profilaxis, ¿no? De las enfermedades. Acá tenemos el Up-to-Date del EULA, Sociedad Europea, en el manejo de la gota, las actualizaciones que se han ido dando, ¿no?
son típicas acá. Al final lo que dice es lo que yo les he estado explicando. Y hay que, siempre la educación, ¿no? Es lo más importante. La terapéutica va a ir variando de acuerdo como les digo, a la severidad. Colchicina, antiinflamatorio, tenemos biológicos que también han sido utilizados en algunos casos que son refractarios a tratamiento, ¿no? Entonces, la terapia combinada, usar varios antiinflamatorios con colchicina, los bloqueadores de las interleuquinas 1 como tratamiento pues de tipo biológico, ¿no? Entonces, esto les traigo en relación a lo que es la gota. Si tuvieran alguna pregunta, vamos a pasar a la segunda parte. Una parte nada más vamos a avanzar porque es bastante lo que es la segunda parte también. Espero que estén entendiendo, porque al final lo que se quiere es que ustedes aprendan. Están entendiendo, chicos.